Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezu Artea, religioso franciscano, sacerdote católico, y tengo el gusto de seguir dialogando, o quizá más bien monologando, con ustedes sobre estos temas tan importantes, y el que comenzamos la semana pasada es la felicidad, caminos de felicidad. Como les decía el primer día, la semana pasada, voy a tratar de explicar o de presentar esos caminos de felicidad que nos ofrece San Francisco de Asís a través de algunos de sus consejos espirituales llamados admoniciones. Hice una introducción y ahora vamos a entrar en concreto sobre estos caminos. El primero de ellos es la palabra del Señor. ¿Cómo encontramos la felicidad en la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor? Son dos dimensiones importantes que vamos a tomar en cuenta. Para empezar, les cito el consejo espiritual número 20, que dice lo siguiente: dichoso aquel religioso que no tiene placer y alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor, y con ellas incita a los hombres al amor de Dios en gozo y alegría. Bueno, dichoso aquel religioso. Eso no quiere decir que solamente esta palabra o este consejo se refiere a los religiosos, se refiere a todo cristiano, o es posible para todo cristiano. El hecho de que el original se refiera a los religiosos o hermanos a los cuales escribe San Francisco, quizá fue puesto por el editor el término religioso, porque no es un término que lo use San Francisco en sus escritos. Él habla de hermanos cuando se refiere a los religiosos de su orden. Bueno, y partimos pues de la primera palabra, que dice dichoso. Dichoso quien, así lo diríamos más adaptado a nuestra realidad presente. Dichoso quien no tiene placer y alegría sino en las santísimas palabras y obras del Señor. Primeramente, experiencia personal. Las palabras del Señor y las obras del Señor son una fuente de alegría, de gozo, de sentirse a gusto. Y segundo, con ellas incita a otros al amor de Dios, también con gozo y alegría. Bueno, vamos adelante. ¿Qué importancia nos damos cuenta en nuestra vida de cada día? ¿Qué importancia tienen las palabras en nuestra felicidad? Una palabra halagadora, una palabra de simpatía, de cariño, de ánimo, de consuelo, de felicitación, son otras tantas inyecciones de vida. Y no es igual que esas palabras vengan de alguien simplemente conocido que de un amigo. No tendrán la misma eficacia si vienen de la persona más querida o de otra apenas conocida. Por otra parte, una palabra de reproche, de desprecio, de enfado o enojo, de desaprobación, de indiferencia, de desaire, tendrán un efecto negativo que también dependerá de quién haya pronunciado una u otra palabra. ¿Cuántos niños y niñas traumados
que no llegan a desarrollar sus capacidades en la forma necesaria, porque a menudo fueron objeto de palabras y calificaciones negativas. O incluso, podríamos decir, cuántos hombres y mujeres traumados que no llegan a desarrollar sus capacidades adecuadamente porque, siendo niños, fueron objeto de palabras y calificativos negativos. Pero cuántos, por el contrario, que se enfrentan a cualquier dificultad y la superan porque tienen el apoyo o lo tuvieron el apoyo afectuoso de sus padres. La bienaventuranza que proclama en esta admonición San Francisco de Asís es eco de aquellas palabras de Jesús cuando alguien entre la multitud que lo escuchaba le gritó con emoción: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Y él respondió: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Las palabras del santo encierran dos aspectos, ¿a cuál más importantes? Aspectos que los he mencionado al inicio, pero ahora vamos a entrar más en detalle. El primero es el placer y alegría que encuentra un creyente en las santísimas palabras del Señor. Leemos en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del Éxodo, que el pueblo decía a Moisés: «Háblanos tú, que no nos hable Dios, pues moriremos». Para ellos, en su sentido religioso, la palabra de Dios, como su imagen, estaba más allá de la capacidad que una simple criatura podía sobrellevar. Sin embargo, el propio Francisco, desde su sencillez de vida y su fe profunda en Dios como Padre, en quien depositó toda su seguridad, nos confiesa repetidas veces en sus escritos el valor inefable de la palabra de Dios, por lo cual se siente obligado a proclamarla, incluso cuando está enfermo y no puede salir a predicar. En una carta a su orden decía a los hermanos: «Amonesto por eso a todos mis hermanos y les animo en Cristo a que donde encuentren palabras divinas escritas, las veneren como puedan, y por lo que a ellos toca, si no están bien colocadas o en algún lugar están desparramadas indecorosamente por el suelo, las recojan y las repongan en su sitio, honrando al Señor en las palabras que Él pronunció. Pues son muchas las cosas que se santifican por medio de las palabras de Dios, y es en virtud de las palabras de Cristo cómo se realiza el sacramento del altar». Qué hermosa reflexión, qué visión tan amplia la de San Francisco al pensar en la palabra de Dios. En su testamento escribía a los hermanos lo siguiente: «Los santísimos nombres y sus palabras escritas, donde los encuentren en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que sean recogidos y se coloquen en lugar decoroso. También a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras divinas,
debemos honrar y tener en veneración como a quienes nos administran espíritu y vida. En la carta dirigida a todos los fieles de la Iglesia les dice al respecto: puesto que yo soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir y a suministrar las odoríferas palabras de mi Señor. Por eso, recapacitando que no puedo visitaros personalmente a cada uno, dada la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto comunicaros a través de esta carta y de mensajeros las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son espíritu y vida. Y concluye esta carta diciendo: yo, el hermano Francisco, vuestro menor siervo, os ruego y suplico, en la caridad que es Dios, y con el deseo de besaros los pies, que os sintáis obligados a acoger, poner por obra y guardar con humildad y amor estas palabras y las demás de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos aquellos y aquellas que las acojan benignamente, las entiendan y las envíen a otros, para ejemplo, si perseveran en ellas hasta el fin, bendíganles el Padre, el Hijo y el Espíritu. Obviamente que encontrar placer, gusto y vida en las palabras del Señor depende de las opciones de vida que cada uno ha hecho. Depende de la fe en la palabra y en los misterios que celebramos y que vivimos en la Iglesia. De ahí que San Francisco llame dichoso al religioso que, por haber hecho su opción de vida por el Señor y por su reino, encuentra en esas palabras todo lo que puede dar seguridad y contento, inspiración y fortaleza a su vida. Al respecto, recordaré algunas opiniones bíblicas que justifican el por qué podemos ser sujetos de esta bienaventuranza. Por ejemplo, San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en su segunda carta, le dice: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Qué razón profética la de San Pablo en estas palabras. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Era de suponer que escribiera tales consejos a su amado discípulo, ya que había proclamado anteriormente a los cristianos de Corinto lo siguiente: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios, etc. Jesucristo en su predicación más de una vez ponía en crisis a sus oyentes, pues sus palabras parecían comprometer demasiado la vida de quienes lo seguían. Así nos lo cuenta San Juan en el episodio de la multiplicación de los panes y el discurso que Jesús dirigió a la gente a continuación, el capítulo 6 de su Evangelio, que es un capítulo muy extenso,
Concluye diciendo que muchos de sus discípulos, al oír este discurso del pan de vida, decían: este lenguaje es duro. ¿Quién puede aceptarlo? Y muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. De tal manera que un día Jesús se dirigió a los 12 y les preguntó: bueno, ¿y también vosotros queréis marcharos? A lo que parece que los 12 se quedaron un poco así, desorientados, mirándose unos a otros, hasta que Pedro respondió, como siempre, con ese entusiasmo y vigor: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Todo el misterio de la vida y la misión de Jesús, el cuarto evangelio lo enfoca desde el punto de vista de la palabra. De tal manera que los 18 versículos primeros son hermosos. Hermosos. Se los recomiendo encarecidamente. Porque dice, por ejemplo, a quienes no lo recuerden, la palabra vino a nosotros, brilló en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La misión de Jesús es ser palabra de Dios, palabra, con autoridad, palabra de salvación, palabra que cura a los enfermos, que perdona los pecados, que arroja a los demonios, que da la paz, que llama a su seguimiento, que manifiesta la gloria de Dios. Por ello, describe el reino de Dios Jesús en la famosa parábola del sembrador, en la que Él nos dice: la semilla es la palabra de Dios, que sembrada en la tierra del corazón humano puede producir fruto abundantísimo, hasta el 100 por 1, cuando se trata de un corazón abierto, confiado, sin condiciones. De ahí que a quienes han narrado y predicado la vida y enseñanzas de Jesús, el Evangelio de Lucas los califica como servidores de la palabra. En el capítulo 1, el versículo 2. Ya el profeta Isaías proclamaba: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: tu Dios ya reina. El magisterio de la Iglesia, sobre todo en los últimos decenios, ha hablado de modo elocuente también al referirse al lugar y poder de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Sobre ello, pues, tenemos testimonios muy elocuentes en los documentos del Concilio Vaticano II, como el documento sobre la Divina Revelación y también el documento sobre la liturgia, que están a disposición de todos los cristianos católicos.
que los quieran leer. Con estas aportaciones bíblicas y del magisterio quedan, creo yo, suficientemente justificadas las palabras del santo de Asís a favor del religioso o del creyente que encuentra en la palabra de Dios una fuente de gozo. El segundo aspecto de la bienaventuranza franciscana es: con ella se incita a los demás al amor de Dios en gozo y alegría. Nada más oportuno para ratificar estas palabras con la autoridad del Divino Maestro que lo que les dice él a sus discípulos en su discurso de la última cena. Les dice lo siguiente, entre otras cosas: no os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os llamo amigos. Fíjense, os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Podemos imaginar que en medio de aquella circunstancia más o menos dramática de la despedida de Jesús, estas palabras son como un bálsamo en los oídos y en el corazón de los discípulos, también de María, allí presente, que aligera el peso de la separación e inspira en sus corazones la luz de la esperanza pascual. No podemos menos de recordar el relato de la visita de María a su prima Isabel, la gracia que la misma Isabel reconoce y ratifica, diciéndole a María: bendita tú entre las mujeres, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Si la palabra de Dios es vehículo de su gracia y de sus dones, por ello la Iglesia la considera un sacramental. ¿Qué mejor servicio al mundo que anunciar siempre la buena nueva del Evangelio? ¿Qué mayor privilegio que ser instrumento del Espíritu que se encarna en nosotros por la palabra de Dios y que seguirá derramando sin duda en nosotros sus frutos? Las mismas palabras que el ángel dice a María también se pueden decir de todo cristiano y de todo creyente que acepta la palabra de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, de tal manera que en ti nacerá el Hijo de Dios. De nuevo debemos hacer referencia a esa gozosa responsabilidad que recae sobre todos aquellos que hemos conocido la palabra de Dios, como nos lo recordaba San Francisco en las cartas citadas anteriormente. En la carta a la Orden, que no la he citado, matiza mucho más esa labor de los hermanos en relación a la palabra del Señor y les dice: escuchad, hermanos míos, y prestad atención a mis palabras. Guardad sus mandamientos con todo vuestro corazón y cumplid sus consejos perfectamente. Alabadlo, porque es bueno, pues para esto os ha enviado al mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de su voz y hagáis saber a todos
que no hay otro omnipotente sino Él. Perseverad en la disciplina y en la santa obediencia, y cumplid lo que le prometisteis con buen y firme propósito. Como a hijos se nos brinda el Señor Dios, se nos da. Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad personal, las palabras de San Francisco nos invitan pues a ser mensajeros de lo que constituye el corazón del mensaje evangélico, que es el amor. El amor que a su vez era una fuente de alegría verdadera. Cuentan que cuando San Juan Apóstol era anciano, repetía una y otra vez las mismas exhortaciones centradas en el amor, hasta que ya algunos le decían: Padre, háblanos de otra cosa. Pero, según dicen, él, con su voz temblorosa y emocionada, les decía: ese fue el testamento del amado Maestro. Ámense unos a otros como yo los he amado. Por ello nos dejó palabras y reflexiones tan hermosas sobre el amor como las que leemos en su carta. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Él nos amó primero y nos envió a su Hijo. Y San Pablo, entre los textos más hermosos que escribió, uno de ellos es el llamado Himno a la Caridad, que lo introduce diciendo: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque tuviera don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada soy. Y luego describe las cualidades de ese amor que él llama caridad. Efectivamente, nos dice el mismo San Juan: si Dios es amor y Cristo ha venido a nosotros como testimonio del amor de Dios, ¿qué otro mensaje puede dar sentido a nuestra predicación si no es el amor de Dios? ¿De qué podemos hablar por los caminos de la vida si no es sobre el amor de Dios? ¿De qué podemos hablar como cristianos e hijos de Dios? ¿Qué puede llenar el corazón, nuestro corazón, si no es el amor de Dios? ¿Y acaso puede llenar el corazón humano algo que no sea amor? Con San Francisco podemos decir: bienaventurado, dichoso el discípulo que de palabra y de obra es un testigo del amor de Dios y con su vida conduce a los demás a amarlo. Hagamos de nuestra última reflexión una oración en labios de Francisco, cuando parafrasea el Padre Nuestro y se refiere a la petición: hágase tu voluntad, como en el cielo también en la tierra. Y dice: para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con todo el alma, deseándote siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor
y con todas nuestras fuerzas, empleando todas nuestras energías y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio de tu amor, y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, atrayendo a todos, según podamos, a tu amor, alegrándonos de los bienes ajenos como de los nuestros, y compadeciéndolos en los males y no ofendiendo a nadie. Hermanos, que así sea, que se cumpla en cada uno de nosotros esta bendición, esta riqueza espiritual, y para ello que el Señor nos dé este celo y este gusto de escuchar siempre, constantemente, las santísimas palabras del Señor. Paz y bien.